Hola, en este vídeo vamos a tratar lo que es el modelado y posteriormente la aplicación de texturas sobre el desarrollo geométrico de un objeto relativamente sencillo, como podéis apreciar. En este caso va a ser una especie como de vehículo en el que, como podéis observar, no se han añadido las ruedas como tal, sino que simplemente están los huecos, ¿vale? Para este objeto vamos a usar también por primera vez una serie de modificadores, concretamente dos: el de reflexión, mirroring, y también vamos a usar una serie de booleanas para las intersecciones de lo que es la carrocería con dos cilindros que, como podéis apreciar, acabarán ofreciéndonos la posibilidad de generar esos huecos, ¿vale? Vamos a empezar el ejercicio desde un archivo nuevo, toda vez que habéis visto lo que pretendo conseguir, ¿vale? Vamos a comenzar a modelar y a emplear modificadores a partir del cubo que tenemos en el escenario, como podéis apreciar. Para entrar en modo Edit Mode vamos a usar la tecla Tab, tabulación, o bien podemos hacerlo directamente a través de la interfaz gráfica. Como podéis apreciar, tenemos tenemos este menú desplegable donde podemos pasar de un modo al otro. Toda vez que estamos en Edit Mode, veis que se activan estos tres iconos que no aparecen en modo Object y que nos van a permitir seleccionar o bien los vértices, ¿vale? Vertex, o vamos a poder seleccionar las aristas, Edge, o vamos a poder seleccionar cada una de las caras. Toda vez que nosotros seleccionemos cualquiera de los tres elementos disponibles, van a estar, van a ser susceptibles de poder moverse, rotarse, escalarse. En este sentido, veis, si por ejemplo selecciono la herramienta de mover, voy a poder moverlo restringido al eje Z, al eje Y, o esta arista la podemos mover también respecto del eje X. Doy control Z para deshacer todo lo hecho, por lo pronto. Evidentemente vamos a poder cambiar la escala, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mover en esta dirección. Eso si usamos la correspondiente herramienta gráfica, pero también, como no puede ser de otra manera, también podemos emplear el teclado. En ese sentido, por ejemplo, la letra S para escalar, ¿vale? Ya sabemos que podemos también escalar de manera restringida, S seguido de X, S seguido de Y, etcétera, ¿vale? Vuelvo atrás de nuevo y me quedo con el cubo tal como estaba. Toda vez que ya sabemos cómo manejarnos con cualquiera de los tres elementos, voy a deseleccionar todo con la tecla A dos veces, como si fuera un doble clic, ¿veis? Se deselecciona todo. Por contrario, si quiero seleccionarlo todo, letra A sin más, A, selecciono todo, doble clic de A, deselecciono A, doble A, deselecciono, ¿vale? ¿Se entiende? Ver. Vamos ahora a añadir nuestro primer modificador. El modificador va a consistir en que voy a cortar el cubo por la mitad, y de tal manera que lo que haga en la mitad derecha, ¿vale?, se va a reproducir fielmente, se va a reflejar en la mitad izquierda, con lo cual me voy a ahorrar en ese sentido la mitad del trabajo de entrada. Para establecer eso, primero vamos a hacer el corte por el plano de simetría que queramos usar. En este caso voy a usar, por ejemplo, el eje Y, es decir, el eje verde, como eje de corte. Así que voy por primera vez a cortar el cubo. Para cortar vamos a usar la combinación de teclas Control, la dejamos apretada, seguido de la letra R, ¿vale? Y veis que efectivamente al hacer eso tenemos la posibilidad de cortar por la mitad el cubo. Vamos a elegir, eso sí, el corte transversal que coincida con el eje Y, como estáis apreciando. Toda vez que hago clic con el botón izquierdo del ratón, vais a ver que voy a poder situar precisamente ese corte, pero lo que quiero es que ese corte esté justo en el medio. Por lo tanto, le doy a la letra escape, ¿vale?, para que el programa asuma que no quiero moverlo más allá de lo que es el punto por defecto, que es el punto medio, y ya finalmente le damos a intro, ¿vale?, para, digamos, fijar este corte. Toda vez que tenemos este corte, fijaos que ahora cada uno de los elementos, ya veis, se comporta referente respecto de los nuevos los nuevas aristas y los nuevos vértices. Como he dicho, lo que quiero es quitar toda esta cara, ¿vale?, y dejar solamente la mitad derecha. Así que voy a coger la selección de caras, voy a seleccionar toda esta cara y le voy a dar a suprimir. Y dentro de suprimir, ¿vale?, no voy a suprimir la cara nada más, sino que voy a suprimir todos los vértices. Para que entendáis la diferencia, si le digo solamente a la cara, me elimina
como podéis apreciar, solamente la cara, mientras que si le digo suprimir vértices, me va a suprimir todo aquello que vaya asociado a los vértices de esa cara, es decir, todas y cada una de las aristas que tienen contacto con esos 4 vértices. Y de esa manera ya veis que he podido eliminar precisamente todo esto de esa mitad. Bien, vamos a añadir por primera vez un modificador. Los modificadores van a estar aquí en la columna de la derecha, allí donde tenemos esta especie de llave inglesa. Dentro de la llave inglesa vamos a dar a Add Modifier, y dentro de Add Modifier vamos a seleccionar la herramienta Mirror, como podéis apreciar. Al haber hecho el corte respecto del eje Y, como podéis apreciar, resulta que por defecto es precisamente la simetría que genera este modificador. Evidentemente, en caso de haber hecho el corte respecto de cualquiera de las otras dimensiones, podemos haber cambiado precisamente la simetría correspondientemente a los parámetros oportunos. Vamos a empezar en ese sentido a comprobar que efectivamente, si selecciono el modo de selección de aristas, ¿vale?, voy a poder mover cualquiera de las aristas que están a la derecha del plano de simetría, y ves que se refleja perfectamente a la izquierda. Todo esto me va a permitir hacer muy rápidamente el modelado del vehículo que tenemos intención de hacer. Voy a hacer otro corte, en este caso va a ser un corte horizontal, control R, ¿vale? Vamos a situar lo que va a ser la cintura del coche, lo vamos a situar más o menos por aquí arriba, y vamos por primera vez en modo de selección de cara, voy a extruir una de las caras. Extruir significa literalmente tirar de una cara hacia afuera, ¿vale? E es la palabra, la letra E, extruir, ¿vale? Quiero que veáis la diferencia entre extruir y simplemente tirar de la cara. Es decir, si yo selecciono la cara y la muevo, veis que todo aquello que va asociado a cada una de las aristas se mueve conjuntamente. Mientras que si le doy a la letra E, veis que se mueve en bloque esa cara, generando caras nuevas a su alrededor, ¿vale? Esto sería, por lo tanto, el equivalente al capó, ¿vale? Mientras que por la parte trasera vamos a hacer lo contrario, es decir, simplemente vamos a mover esas aristas sin necesidad de extruirlas por lo pronto. Ahora vamos a darle un poquito de forma a todo esto. Vamos a seleccionar las aristas, en ese sentido, por ejemplo, aquí vamos a tumbar un poquito lo que va a ser el parabrisas, mientras que aquí lo contrario, lo que vamos a hacer es bajar un poquito lo que va a ser el capó. De la misma manera, también por detrás vamos a perfilar un poquito lo que es la parte trasera de lo que va a ser una especie como de coche compacto, y también voy a inclinar ligeramente hacia adentro la arista de la parte del techo del habitáculo para perfilar un poquito más. Me ha quedado bastante largo el capó, así que lo voy a estrechar un poquito hacia adentro, lo voy a encoger un poco hacia adentro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extruir todo el lateral del coche para generar un poquito de cintura. En ese sentido, de nuevo, letra E, vamos a echar un poquito para afuera, ahí lo veis, y de esta manera ya tenemos una figura bastante sencillita que luego nos va a permitir cortar lo que es el desarrollo geométrico también de manera muy sencilla. Vamos a salir del modo Edit y vamos a entrar en modo Object con tabulador, o bien a través de la correspondiente del correspondiente menú gráfico, y ahora vamos a introducir en el escenario 2 cilindros. Vamos a introducirlo o bien a través del correspondiente menú gráfico o con la combinación de letras Shift seguido de A. Vamos a añadir cilindro, y ahora este cilindro lo vamos a simplificar. Para simplificarlo, fijaos que aquí nos ha salido este menú contextual que solamente se introduce en el escenario cuando hemos añadido un sólido nuevo, en este caso el cilindro, y donde pone vértices vamos a pasar de 32, vamos a pasar a 12. Toda vez que ya tenemos un polígono regular de 12 lados extruido, como es este cilindro, ¿vale?, ya podemos reducir ese menú y vamos a orientar el cilindro oportunamente. Vamos a darle a R, seguido de Y, 90 grados, ¿vale? Nos vamos a poner en pad numérico número 3, es decir, nos ponemos de perfil y vamos a mover el cilindro
con la correspondiente herramienta, veis aquí, de Move, de mover. Lo vamos a situar donde creamos oportuno, que vamos a situar el hueco del neumático, y evidentemente con la letra S lo vamos a poder reducir o ampliar hasta que tengamos el hueco apetecido. Este cilindro, por otro lado, lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a llevar hacia afuera de tal manera que interseccione, como podéis apreciar, ¿vale? Más allá de lo que sería el eje de simetría aquí ventral, ¿vale? Y toda vez que estemos de acuerdo y a gusto con el agujero, con el hueco de los neumáticos que vamos a dejar, lo vamos a duplicar con el botón derecho, vamos a darle a duplicar, y nos lo vamos a llevar hacia la derecha. Como podéis apreciar, si lo muevo directamente no voy a poder restringir en altura el movimiento, así que voy a darle a la letra Y y de esa manera lo muevo de manera totalmente restringida. Así. Ya tendríamos, por tanto, los dos sólidos que queremos que nos corten, que nos generen una diferencia con la carrocería. Vamos a seleccionar la carrocería, nos vamos a ir al menú de modificadores y vamos a colapsar el menú de modificador de esta manera. Veis aquí en la flechita, ¿vale? Para que de esta manera la ventana de parámetros no nos ocupe todo el espacio disponible y podamos trabajar de una manera más sencilla con los siguientes modificadores que vamos a añadir. Concretamente, dentro de Add Modifier, ¿vale? Vamos a añadirle una booleana. Las booleanas van a ser aquellas que nos permitan interactuar con dos sólidos, ya bien sea por intersección, diferencia o unión. En esta ocasión lo que queremos es que uno de los cilindros corte y deje un hueco en la carrocería. Por tanto, en la operación vamos a dejarlo como viene por defecto, es decir, diferencia. En Object vamos o bien seleccionar directamente a través del menú o vamos a emplear el cuentagotas, que nos va a permitir entrar en el escenario y seleccionar el objeto en cuestión que queremos que corte. En esta ocasión va a ser este primer cilindro. Y ves que efectivamente ahí ya nos ha generado un hueco. Para tener más claro cómo es el hueco que nos ha generado, podemos previsualizar en modo de rayos X, como podéis apreciar, veis el cursor, y así de esa manera vamos a ver el interior de la carrocería. Apreciad que en el momento en que hemos hecho el mirror, ¿vale? Me ha generado también un plano, una cara adicional que básicamente no sirve absolutamente de nada. Así que voy a entrar rápidamente en modo Edit, selección de caras, y voy a seleccionar esa cara, ¿vale? Como podéis apreciar, los puntos en el medio de las caras son de gran ayuda para poder seleccionar con precisión, y voy a, en esta ocasión, quitar la cara, ahora ya sí, no los vértices, sino la cara. De manera que efectivamente aquí dentro, ¿vale? No tenemos ninguna cara y en el medio del plano de simetría. Salgo del modo Edit y vuelvo otra vez en el modo Objeto y continúo añadiendo booleanas. Así que voy de nuevo a la herramienta de modificador y voy a añadir una segunda booleana que se haga eco de la diferencia con el segundo cilindro. Voy a colapsar los dos modificadores de booleanas y me doy cuenta, como no puede ser de otra manera, de que el modificador de reflexión, de mirror, al estar por encima de los otros dos, veis que aquí el orden de los elementos sí altera el producto, ¿vale? Implica que las booleanas no se reflejan, ¿vale? Así que lo que vamos a tener que hacer es, usando estas flechitas, ¿vale?, ir subiendo cada una de las booleanas. Veis que, por ejemplo, en esta ocasión, al haber subido la primera booleana sobre el mirror, sí se refleja, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con o bien bajando el mirror o bien subiendo la otra booleana, ¿vale? Así, de esta manera, veis que ya por fin tengo definitivamente el coche con los agujeros y los huecos oportunos. Voy a desactivar los rayos X, ¿vale? Y llegados a este punto, tengo dos alternativas. O es aplicar cada una de las booleanas y en ese sentido seguir directamente con la parte de la textura, o seguir interactuando con los elementos, ¿vale?, hasta ponerlos en el sitio que a mí me apetezca o que yo crea más oportuno. De esta manera veis que podemos o bien seguir trabajando con cada una de las ruedas o
En el momento en que estime que ya las ruedas me están generando el hueco que yo quiero, ¿vale? Vamos a aplicar dichos modificadores. ¿Cómo se aplican? Los modificadores se aplican, es decir, de tal manera que ya no se pueden modificar, valga la redundancia, más, y de tal manera que la malla ya queda fija para poder trabajar con ella, ¿vale? Solamente se puede hacer en modo objeto. Si yo estoy en modo edit, como podéis apreciar, en el momento de expandir cualquiera de los modificadores, el botón de apply veis que está desactivado. Solamente cuando estoy en modo object, ¿vale? Voy a poder aplicar. Es muy importante aplicar los modificadores de arriba a abajo, ¿vale? Para evitar conflictos. Así que voy a aplicar la primera booleana, luego aplico la segunda booleana y finalmente aplico, como no puede ser de otra manera, el mirror. Ya puedo coger cada uno de los cilindros que había añadido y los puedo eliminar, suprimir, porque ya no me hacen falta, ya no están interactuando, sino que la carrocería, toda vez que entro en modo edit, que para eso evidentemente tengo que seleccionar el objeto, ¿veis? Que ya es un objeto totalmente independiente de cualquier otro objeto que haya estado o esté en el escenario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a empezar ya definitivamente con el proceso de lo que se llama unwrapping. Vamos a desplegar el desarrollo geométrico que nos va a permitir, como visteis al principio del vídeo, aplicar cualquier tipo de textura. Voy a guardar este archivo, vamos a darle a Save As, vamos a llamar, pues eso, cochecito lere, vale, vamos a llamarlo, dicho, vale. Lo voy a retomar, pero antes de ponerme a recortar y desarrollar, vamos a empezar con piezas, con sólidos más sencillos. En ese sentido voy a abrir un archivo nuevo, general, y vamos a empezar primero haciendo el desarrollo primero de un cubo que luego vamos a ir modificando ligeramente para luego posteriormente, toda vez que entendamos cómo funcionan las costuras y cómo funciona el UV editing, etcétera, ¿vale? En ese sentido podamos realizarlo ya con cierta estructura. Toda vez que tenemos este archivo nuevo, nos vamos a ir aquí y nos vamos a poner en UV editing. Como podéis apreciar, Blender ha generado una especie de desarrollo instantáneo del cubo sin tener en consideración ningún tipo de corte o de costura. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a generar nuestros propios cortes y de esa manera tener control sobre el desarrollo geométrico que vamos a generar. Bien, en ese sentido, también una cuestión fundamental es activar una previsualización en Blender que nos va a permitir saber si todas las caras que nosotros desarrollemos van a estar perfectamente estiradas, extendidas y sin tensiones superficiales. En la versión que estoy empleando actualmente, que es la 2.83, esa previsualización no es trivial, ¿vale? No es nada fácil de activar. Os lo voy a enseñar. Sería con la letra N sobre la ventana del UV Editing, letra N. Nos iríamos a View. Dentro de View iríamos a Display, que como veis ya está extendido. Dentro de Display vamos a Overlays y dentro de Overlays ya activaríamos Stretching, ¿vale? Como podéis apreciar, todo aquello que está en azul intenso significa que está perfectamente estirado. Toda vez que, por ejemplo, tuviésemos cualquier vértice, ¿vale?, que nos estuviese, por ejemplo, como podéis apreciar en esta ocasión, este cuadrilátero claramente, ¿vale?, ya no sería un cuadrilátero, digamos, cuyos 4 vértices estuvieran en un solo plano, ¿vale? Al hacer un unwrapping, que sería con la letra A, seleccionaríamos todo, y con la letra U haríamos un unwrapping, ¿vale? Y veis que efectivamente aquí tenemos dos caras, que al cambiar ese color nos está diciendo que esto ya no está todo lo estirado que debiera y que de hecho genera problemas, ¿vale? Voy a volver atrás, control Z, ¿vale?, para volver atrás y quedarnos con el cubo inicial que teníamos, y tal y como os he dicho, vamos a generar cortes. Para eso vamos a ponernos en modo selección de arista y voy a ir cortando, por ejemplo, estas 3 aristas, de tal manera
que en el momento en que yo genere las costuras con el botón derecho, ¿vale? Voy a decirle Mark Seam, ¿vale? Lo que estoy haciendo es imaginarme que esta cara de aquí, ¿vale? La voy a literalmente poder volcar de esta manera, ¿vale? Ahí como podéis ver en el suelo, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo con las otras caras. En ese sentido, de nuevo, me pongo aquí en modo de selección y voy a coger esta cara, botón derecho, Mark Seam, esta otra cara, de nuevo botón derecho, Mark Seam. Y luego finalmente estas otras dos caras, ¿vale? La idea es que primero esta de aquí se desabata, ¿vale? Sería eso, sería desabatirse sobre el suelo junto al techo, ¿vale? Entonces vamos a dar a la letra A para seleccionarlo todo y la letra U para Unwrap. Y de esa manera veis que efectivamente pues habrá cambiado la orientación respecto a lo que tenía Blender inicialmente, pero al menos de esta manera ya tenemos un control absoluto sobre lo que queremos desabatir y no. Así por tanto, toda vez que ya sabemos cómo es el cubo en cuestión, si decidimos en un momento dado, por ejemplo, cambiar la forma del cubo y convertirlo, en este caso, como podéis ver, en una rampa truncada, al tener el sólido que vamos a querer desarrollar las mismas caras, lo único que ha variado ligeramente es el tamaño de cada una de ellas, pero por lo demás, fijaos que realmente vamos a tener de nuevo esta cara lateral, que la idea es que de nuevo se despliegue, como podéis ver aquí de lado, ¿vale? Esto vendría aquí, y luego tendríamos esta primera cara, que sería la cara número 1, y la cara número 2, que se desplegarían de la siguiente manera. Aquí estaría la cara número 1, ¿vale? Pegada directamente a la cara número 2. Ahí está. De tal manera que esta arista, ¿vale?, tiene que coincidir perfectamente con esta otra arista, ¿vale? Tiene sentido, ya que la están compartiendo, como podéis apreciar ahí. Bueno, voy a borrar todo esto, que ya no me hace falta, y vamos a continuar desplegando. Por tanto, letra A, U, y veis que efectivamente sigo teniendo un desarrollo perfectamente plano y factible. Toda vez que ahora empecemos, por ejemplo, a añadir cosas nuevas, la cosa va a cambiar. Por ejemplo, vamos a coger esta cara, vamos a dar la letra extruir, ¿vale? Si ahora yo desplegara todo el tinglado, nos encontrarías con que efectivamente ya la cosa, veis por aquí, falla bastante. Y es que aquí tendríamos que corregir algunas de las aristas. Por ejemplo, esta, claramente, ¿verdad? Vamos de nuevo a planteárnoslo, es decir, vamos a coger toda esta cara conjunta y es la que quiero que se despliegue así sobre el suelo directamente. Por tanto, esta arista de aquí ya no puede ni debe de ser cortada, sino que de hecho la vamos a desmarcar como tal, Clear Seam, que es lo contrario, y vamos a marcar sin embargo la de aquí arriba. Y hacemos lo mismo con esta otra, Clear, vamos a ver si soy capaz, ahí está, Clear Seam, y aquí la marco. Y mientras tanto, lo que sí también voy a hacer es borrar todas estas anotaciones que nos inducen a error. Fijaos que por la razón que sea no he sido capaz de marcar esta, ahora ya está. Y debería de funcionar. Vamos a ver, letra A, seguido de U. Efectivamente veis como esto ya empieza a ganar paso a paso sustancia, ¿verdad? Bien, pues toda vez que ya tenemos más o menos claro cómo funciona esto del desarrollo y de las costuras y de los cortes, pues vamos a volver al coche inicial, Open Reasons, cochecito leré, este ya no lo guardo, y vamos a cortarlo, ¿de acuerdo? Pues vamos a entrar en UV Editing, veis aquí, y voy a empezar a cortar las aristas en base a, como habíamos dicho antes, una serie de criterios, como puede ser, por ejemplo, que toda esta cara lateral, ¿vale? Vamos a ver, supongamos, toda esta cara lateral, incluido todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto va a ser una sola cara que se va a desplegar sobre el suelo. Entonces nos va a quedar una cosita como que así,
ahí está, ¿vale? Todo esto sería incluidas evidentemente los huecos de las ruedas que no van a formar parte, ¿vale? Voy a borrar todo esto, simplemente era para que vierais por dónde voy a tirar. Así que voy a empezar a cortar estas aristas. Selecciono arista, está, arista, por aquí arriba. Pues por arriba todavía no, porque yo creo que estaría bien, ¿vale? Que incluso todo el techo, ¿vale? Formara parte de esta primera cara entera, ¿vale? O sea, todo esto que forme parte de una sola pieza. Eso sí, lo que sí voy a necesitar obligatoriamente es recortar toda la parte de la rueda. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, como veis, hay algunas aristas, ¿vale? Que están subdivididas. Voy a seguir por aquí. Esto no sé si lo he cogido. Esta no, porque es alrededor de esta que quiero girar. Botón derecho, Mark Sim, ¿vale? Todo esto va a formar parte de una sola cara. Y lo mismo hacemos por la otra, ¿vale? Todo esto y todo esto. Esto va a ser una sola cara que evidentemente va a implicar todas estas aristas de la rueda, que deben también ser recortadas oportunamente. Corto esta, no, es alrededor de la cual va a girar. Ahí me he equivocado. Y esta otra, ¿vale? Botón derecho, Mark Sim. Es decir que tendríamos esos dos laterales incluido el techo, ¿vale? Luego tendríamos todo lo que es parabrisas, capó, frontal, muy bien, y toda la parte del suelo que conectaría directamente con la parte trasera. Ahora bien, lo que sí tenemos es que evidentemente tenemos que cortar todo lo que tenga que ver con el hueco aquí de las ruedas. Todo esto lo vamos a eliminar, lo vamos a quitar para que las ruedas se hagan por separado. Esto aquí no es lo que yo quería, ¿vale? Ahí está. Tendría esta de aquí también. Vale. Y esta otra. Vamos a marcarlos todos como Mark Sim, ¿vale? Y vamos a comprobar que por lo menos lo que es la parte exclusivamente de la carrocería se desglosa bien. Letra U, ¿vale? Y evidentemente tengo que marcar aquí la herramienta que nos permita saber hasta qué punto está todo, ¿vale? Más o menos stretch. Bien, pues es evidente que tenemos ahí unos cuantos errores. Concretamente, fijaos aquí por la parte interior de uno de los huecos de las ruedas que tenemos algo ahí que no está funcionando bien. Para en un momento dado poder interactuar, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a activar aquí arriba a la izquierda, fijaos, ¿vale? Lo que se llama la sincronía de selección. Voy a poner en modo de selección de aristas y, por ejemplo, voy a seleccionar esta cara, ¿vale? Para saber en qué medida, ¿vale? No está funcionando. Y veo que esta es la arista que no está cortada, como seguramente debiera. Vamos a ver si la localizo. Aquí. ¿Vale? Y es que esta arista, por lo visto, no está todo lo cortada que debiera. Vamos a ver. Y en cualquier caso, todas estas piezas aquí de dentro, ¿vale? Pues deberían de estar recortadas por sí solas. Lo que pasa es que no termino de ver en qué medida esto. A ver, porque estas, las de atrás, en cualquier caso, sí que están bien cortadas, cosa que aquí no tanto. Hay algo ahí que se me escapa. Ahí está. Fijaos, voy a acercarme para que lo veáis. Estas cosas pueden pasar, ¿vale? Es esta minúscula arista, ¿veis? Que no se ha seleccionado,
cuando pasan estas cosas es por eso, es que generalmente hay una mini arista, ¿vale? Que ha escapado al radar, ¿vale? No es habitual, pero en este caso concreto pues ha sucedido y es hasta incluso positivo para que veáis qué cosas os pueden fallar, ¿vale? Vamos a marcar aquí, no sé si se ha marcado la anterior. Espero que sí. Lo comprobaremos en breve. Letra A, U, Unwrap. Y efectivamente, ¿veis? Ahí está. Y ya solamente tendríamos que buscar la manera de que los huecos de las ruedas, ¿vale?, también quedaran cortadas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simple y llanamente, nos vamos a acercar, a ver si soy capaz, a cada una de las aristas aquí que nos conectan la semicircunferencia con cada una de estos rectángulos, y vamos a cortarlas todas menos una, ¿vale? Menos una. Entonces será por ahí que esta semicircunferencia, ¿verdad?, quedará cortada. Lo voy a marcar y voy a hacer una de ellas para que veáis a qué me refiero. Letra A, U, Unwrap, es esta, ¿veis? La idea es que lo que es la superficie cilíndrica quede unida a uno de los rectángulos y lo demás se despliegue, ¿veis?, todo de seguido. Bueno, lo mismo que he hecho en una, pues habrá que hacerlo en todas las demás. Voy a dejar esta libre, como podría haber dejado cualquiera de las anteriores, ¿vale? Botón derecho, marque sim, bien, y hacemos lo mismo con las otras 4 ruedas. Marca, 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 marca y marca. Botón derecho, mark sim, y ya me queda esta última. Marca, 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 esta no, porque me da la gana, esta, botón derecho, mark sim. Letra A, letra U, Unwrap. Y ya está todo, como podéis apreciar, perfectamente recortado, perfectamente azul. Dicho de otra manera, lo que tengo aquí ya me lo puedo exportar, y de hecho es lo que voy a hacer, a Inkscape, y le voy a empezar a poder aplicar colores, texturas, ventanitas, faros. Lo voy a poder prácticamente dibujar como me dé la gana. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.